Recién estábamos charlando un poco sobre los años 90, cuando vos empezaste. Vamos a hacer un poquito, a ver, viaje de estudio. Vamos a aprovechar qué pasó. Vamos a aprovechar todo lo que pasó en el medio, porque a lo mejor entre lo que uno se acuerda, o lo que uno reconstruye, o lo que uno quiere creer de aquello que se va acordando. Yo lo que sí tengo presente en esa visita que debe haber sido mediados de los 90, por acá, una de las primeras visitas que nos ponía en contacto, y Sí. como decíamos, ¿no? A través también un poco de esa mirada un poquito más genérica que iba teniendo de distintas visitas que iba teniendo Pablo Bettía, ¿cierto? Entonces él, como decía, ahí acá hay muchachos, me acuerdo que decían muchachos, y fue reconstruyendo una cosa que tenía como un objetivo que tal vez para los 90 era una cosa que ahora sería otra, ¿no? Que es hablar de lo que podía llegar a ser aquello emergente de una arquitectura latinoamericana, o en todo caso una arquitectura que tenía los materiales, la materia, el trabajo, la recuperación por ahí de materiales habitualmente de uso popular y reinterpretado, trabajado, vueltos al escenario de la construcción con otro significado. Pasaron varias cosas en el medio, digamos. No sé cuál ha sido ¿cómo lo veo, digamos? Ese camino que en los 90 empezaba a ser, al menos para todos nosotros, era una especie de camino que habíamos empezado a construir, digamos. Uh-huh. Nosotros intentamos seguirlo, digamos. ¿Cómo lo ves vos después de este tiempo? ¿Qué sentís? Yo creo que todas las sociedades son espectaculares en su capacidad de convocatoria. Todas las sociedades en general accionan detrás de el mito fundante, es decir, lo que consideran importante, que les moviliza y les promueve, digamos, en el tiempo. Y ese mito fundante, sin lugar a duda, le transfiere condición identitaria porque lo compartís. Esto se refiere, qué sé yo, experimentos con primates o con grupos, con manadas, tipo, qué sé yo, pueden ser los lobos, etcétera, donde el número máximo llega a ser aproximadamente de 50, de 40 individuos, ya es como un límite así que es muy difícil de manejar. Sin embargo, el gran triunfo de los seres humanos ha sido la instauración de este mito fundante como el coaligante de todas estas voluntades que accionan bajo un mismo objetivo, ¿verdad? Ese mito fundante puede ser de cualquier índole, o sea, podría ser religioso, filosófico, económico, ¿verdad? Hoy vivimos bajo un mito fundante basado en que existe en realidad una cierta cantidad de dinero que está respaldada por una cierta cantidad de billetes, que en realidad ya los billetes no existen, sino que son plásticos y se supone que son referenciales con respecto a... En realidad todo eso es un mito, ¿verdad? Porque antes sí podías tener 5 bananas o 6 manzanas, etc. Hoy tener un montón de acciones y desarrollos en torno a lo que uno cree que es ese mito, y ese mito te define en muchísimos casos, ¿verdad? Yo creo que en América Latina, ante el grado de indefensión que hemos tenido, ante la coexistencia frontal con las desigualdades y ante la obligación de vernos en los otros, a pesar de las asimetrías y de las diferencias, surgía lógicamente la ambición de poder entendernos y darnos una respuesta que sea posible para todos, ¿verdad? Que no sea excluyente, que no sea exclusiva, que no sea... y en ese sentido la mirada inteligente era hacer lo que siempre hicimos, mirar alrededor, ¿verdad? Y mirando alrededor poder elegir los elementos con los cuales podríamos nosotros granjearnos un futuro mejor, ¿verdad? En ese interín, en esas reflexiones acerca de qué es lo que
resulta más o menos apropiado. Hemos necesitado poder estar muy orientados para no perdernos detrás de otros mitos que son como cantos de sirena ante una sociedad que lo mejor que ha hecho como colectivo deja al 60% de la población del mundo viviendo en pobreza y al 30% viviendo en miseria, lo cual hace que si eso es lo mejor que hemos hecho, seguir insistiendo sobre hacer más de lo mismo necesariamente no solo va a conservar ese porcentual, sino que va a hacer que la miseria alcance cifras exponenciales. Siendo así, es obligatorio poder aventurarse a la terra ignota, donde no sabemos bien o no conocemos bien cuál es la respuesta pero sí sabemos que en la utilización de la inteligencia, en una mirada que renueve los recursos, que no sea simplemente hacer más de lo mismo, podemos encontrar el anhelo que pervive de una construcción mejor, una que nos encuentre más solidarios, más fraternos, mejores organizados, amparados en todos los términos, etcétera, etcétera. Y creo que tengo un amigo que ha hecho algo que no me gusta mucho, pero lógicamente dentro de la visión comercial resulta muy impactante, que puso una empresa de seguridad y vigilancia en Paraguay, ¿verdad? Y cuando lógicamente la gente recibía los llamados de queja o de desesperación de los amigos pidiendo lo primero que te preguntaba era si habías recibido a sus promotores, ¿verdad? Si habías recibido la visita de alguien que se alzó con lo que es tu pertenencia. Bueno, creo que lo que ha ocurrido en los últimos años evidencia que a pesar de haber cambiado el signo político, a pesar de haber tenido presidentes demócratas y republicanos, de colores diferentes, de estaturas diferentes, etcétera, etcétera, seguimos haciendo guerra, seguimos invadiendo, seguimos pensando que el consumo es una instrucción, una buena idea para soportar nuestras sociedades en el tiempo, etcétera, lo cual es un disparate. Entonces, ante ese imperativo de cambio, hay que ser capaces de echar mano a los recursos que uno tiene inmediatamente. Y ahí viene, por supuesto, una mirada hacia cuestiones que son mucho más elementales, como la fuerza de la gravedad, cómo funcionan los materiales, cómo podemos convocar a la materia de una u otra manera que no sea lo que ya está en un catálogo, ya sea de una fábrica o en un libro de historia, donde te enseñan exactamente el procedimiento que tiene una vigencia de 3.000 años en su uso, etc. Yo creo que eso es una buena, una mirada que de alguna manera renueva los aires en el mundo, ¿verdad? Que la ambición de una sociedad que se desarrolla en el tiempo, para siempre, o que convive en el desastre. O sea, me estoy refiriendo a Odisea del Espacio, cuando salía, o los Jetsons, ¿verdad? Cometín, Astro, el perro, qué sé yo, que la comida era espacial, la vestimenta era espacial, la casa era espacial, la mascota de la casa era espacial, etc. Todo iba a evolucionar en un sentido de progreso que nos arrastraría a todos hacia eso, o la visión catastrófica, donde Tina Turner te puede aparecer cantando en una cúpula con fragmentos de una sociedad que se fagocita a sí misma, etcétera, etcétera. Entre esos dos mitos, entre esas dos, yo no creo que podamos ser los Jetson, no es interesante, y nos estamos matando de éxito, ¿verdad? A pesar de que tenemos la capacidad para transformar.
Tampoco creo que tengamos que renunciar o adoptarla sin razón como única, como forma normal de regulación, de tal manera que sea normal pasear por una rambla y que te pasen por encima. Creo que esas cosas, ante ese tipo de futuro, ante ese tipo de miradas extrapoladas, es más que nunca necesario salir a hacer la conciliación, ¿verdad? Tal vez en términos, incluso sería interesante decirlo, la importancia no ya de la política, sino de la religión. La religión en el sentido de poder religar, de poder atar todas las condiciones de tal manera a construir una mejor sociedad en la que estemos todos. Te tomo un pedacito de una cosa que recién hablabas, cuando hablaba esta cuestión, ¿cierto?, de mirar alrededor de uno y ir encontrando los recursos de aquellas cosas que nos permiten darle una respuesta distinta, porque cambiaron todas las situaciones, y aquellas cosas que ya el manual tenía un modo, una verdad, significaba que ahora había que pensarla de otro modo, ¿no? Una pregunta que tal vez no sea una pregunta, pero nos lleva, creo que un poco inevitablemente a la necesidad de investigar un poco entonces la materia. Hay que técnicamente tratar de desarrollar algunas maneras de producción. Yo pensaba, cuando pensaba las preguntas, pensaba, digamos, que esa podía ser una cosa, o sea, la investigación o la exploración material, ¿no es cierto? Después, le comentaba recién a los chicos, se me veían como dos imágenes más, por ejemplo, y en todo caso vamos a hacer que la pregunta sea como un juego, a ver un fragmento de alguna obra tuya, o de algún compañero amigo tuyo, donde se trabaja ladrillo, trabas abiertas, muros cribados, ¿no es cierto? Otra foto, un ñandutí. Otra foto, cualquier artesanía de estas que, como la luqueña, digamos, la filigrana, ¿no es cierto? Que son, o sea, son tres emergentes en distintos campos, ¿no? Pero todos están trabajando técnicamente dentro de su rama, de su tema, y todos están renegando de su técnica para lograr la mejor ductilidad del material, etc. Pero en el fondo hay como una necesidad de que esa materia se haga más porosa, que lo atraviese la luz, que lo atraviese el aire, que lo refresque, no sé. Digo, entonces a lo mejor hay como una matriz que es investigativa, innovadora en la técnica, pero también, digamos, es bien cultural, ¿no es cierto? Es bien relacionado a algunos aspectos anclados un poco antes. Sí, a ver, quisiera tratar de responder yendo por otro lado inicialmente. O sea, creo que somos seres lenguajeantes, creo que lenguajeamos, utilizamos las palabras para comunicarnos y que el uso del lenguaje ha sido un tema fundamental para nosotros. Pero el lenguaje no solamente tiene el atributo comunicacional, que para poder decir este vaso está sobre esta mesa, es blanco, etcétera, etcétera, sino que también las palabras son el instrumento con el cual vos podés pensar, ¿verdad? Y podés, sin palabras no existe la posibilidad de pensamiento. Y la palabra o el pensamiento es el que descubre el mundo, porque en realidad, aunque exista un mundo de lo material, un mundo de lo real, y digamos que puede existir o existe un mundo de lo imaginario, el ser humano solamente vive en el mundo de lo imaginario, ¿verdad? Tal vez la seña más potente de todo esto lo haga Nicanor Parra cuando dice en sus memorias o recuerdos de infancia, cuando los árboles no tenían forma de muebles o los pollos circulaban crudos por el paisaje, ¿verdad? Que pertenece a ese tiempo cuando los árboles no tenían forma de muebles. Dicho esto, toda la materia, todo es absolutamente imaginario, todo tiene que ver con el pensar, todo tiene que tener, y todo tiene como corolario la búsqueda de un vivir mejor,
la búsqueda de una adaptación mejor de eso que dispones, de ese recurso que se va sofisticando en el tiempo hasta alcanzar esa posibilidad de una mejor vida, etc. Es decir, yo me suelo reír mucho de Kant y las frases como lo que el material desea y ese tipo de cosas. Hay que preguntarle al ladrillo qué es lo que querés hacer y qué sé yo. Porque el ladrillo es tonto, el ladrillo no quiere nada, el ladrillo le soltás y se cae, ¿verdad? Es la acción del hombre la que puede hacer que la materia adquiera un carácter monumental, ¿verdad? En su capacidad de ser algo importante. Entonces, nosotros arbitramos mundo, o sea, convertimos lo inmundo, lo desconocido en algo conocido. A través de las palabras vamos nombrando la causalidad. Entendemos que al nombrar las cosas decimos para qué sirve y la volvemos instrumental. Inmediatamente, para protegernos, inventamos un tejido. Y el tejido es agarrar una planta hasta hacer un hilo, el hilo puede ser un cabello, el cabello puede ser un tejido, me puede cubrir, y de la misma manera en que me cubro con un tejido, invento un tejado o hago una pared que se hace hilada por hilada, porque viene de esta primera manufactura que tiene que ver con todo esto. Bueno, explicado eso, la producción de conocimiento, es decir, las cosas son lo que son, pero en realidad son lo que nosotros inventamos que sean, sirve como para esto o para lo otro, y en la medida en que seamos capaces de obtener cada vez mayor cantidad de oportunidades, es probable que en un planeta con recursos finitos como hoy tenemos conciencia, en la medida en que seamos capaces de promover el uso exponencial de cada uno de los materiales, entonces estaríamos en condiciones de mejorar nuestra vida, mejorar nuestros recursos, desarrollarlos, etc. Y yo creo que sí existe esta mirada que tiene que ver con lo que nos es muy propio. Acabo de José Tocubilla, por ejemplo, un amigo, cuando haces esas referencias, estaba desarrollando, tenía que hacer una exposición en México y yo le desafié y quería hacer un muro, etcétera, etcétera, pero el desafío era que haga una viga de tierra. No era hacer el muro de tierra como siempre se hizo, o con una expresión más o con algún color, no, que haga lo que no hizo hasta ahora, que sea capaz de llamar la materia desde una cierta inteligencia y desde ese lugar convertirse ahora en un instrumento, en un aporte, ¿verdad? Para llamar a esa materia. Entonces, ese llamado de la materia es un llamado que viene directamente desde el deseo de las personas. Si nuestro deseo es amparar, proteger, abrigar, etcétera, etcétera, nuestras construcciones van a ser de una determinada forma. Si nuestros intereses son de puro lenguaje comunicacional, ¿verdad? Entonces mi interés va a ser en la forma, en la manera de decir, en lo que expresa, etcétera, etcétera. Bueno, lo que tendríamos que preguntarnos hoy, en este momento donde la obesidad, en el sentido de que poseemos una serie de cosas que jamás habíamos poseído, fuimos capaces de integrar y que estamos así gordos de la misma manera que una adolescente se enfrenta a su ropero de 5 metros de largo por 3 de alto, mira y dice, no tengo nada que ponerme, a pesar de que está lleno de ropa. Lo que está queriendo decir es, con esta ropa que está aquí no puedo decir lo que quiero decir en este momento. Y como el único atributo importante de esa vestimenta no es la de cubrir o no cubrir, porque hoy en día ya no dependo de eso, sino que puedo prender el aire o la calefacción, ¿verdad? Entonces lo único que queda es un rol comunicacional. Podríamos estar en este momento sin camisa, que no nos enfermaríamos en esta sala. No es un tema cultural que yo tenga esto, o que use filigrana, o que use. Entonces, si todo ese universo de lo imaginativo es el que nos constriñe
y nos hace pensar sobre nuestra eficiencia como sociedad en el mundo, lo que tenemos que ser capaces de entender es que sabemos hoy muchísimo más de lo que nunca se supo y disponemos la misma cantidad de materia que hubo siempre. Nada se pierde, todo se transforma. Lo que era petróleo líquido ahora es una nube negra que está dando vueltas de arriba, etcétera, etcétera. Pero es lo mismo, básicamente es lo mismo. Nuestra gran crisis es una crisis de la imaginación. Es dado que tenemos lo que tenemos y sabemos lo que sabemos, no hemos sido capaces de inventar nuevos procedimientos que nos permitan un vivir mejor. Y eso es política, eso es educación, eso es arquitectura, eso es ingeniería, eso es producción. Dado lo que vivimos es en una sociedad que está tan hostigada y tan instalado el instruir y el transmitir la instrucción y los instructivos de cómo se tienen que hacer las cosas, que somos incapaces de poder imaginar fuera de ese universo de información que nos llega oportunidades para finalmente poder vivir mejor. Nuestra gran crisis, insisto, es la crisis de la imaginación. Entonces, todo aquello que nos despierte una posibilidad en algo y que nos permita renombrar lo que nosotros somos materia convocada por vida. Y somos en esencia, estamos hechos de lo mismo que este reboque y este cuadro, etcétera, etcétera. No existe diferencia entre los átomos y las moléculas de eso y de nosotros, etcétera, etcétera. Aún así, aún dicho todo esto, nosotros en particular tenemos la posibilidad de construirnos en el entendimiento colectivo la oportunidad de una vida mejor que la individualidad que todavía seguimos promocionando no nos está otorgando. Yo decía, esto es política, esto es educación. Yo recuerdo, y hace unos minutos lo estamos charlando, de cuando tu participación en los espacios académicos era un poquito inestable en ese momento, sí. Hasta que hace unos años se logra, por decisión justamente de política académica, consolidar un espacio que había crecido por mucho en lo profesional, o venía emergiendo en lo profesional y no tenía un espacio, un espejo en la transmisión y en la generación de conocimiento. Y ahí aparece el Talleré, ¿no? Y juntó varios, Javier Corbalán, Luis, José Villa. Bueno, somos muchos amigos que estamos ahí colaborando. ¿Qué significó, si querés, en lo personal y si querés, en lo colectivo? ¿Qué significó, en qué creció Solano, en qué crecieron muchos, en qué lograron encontrar, digamos, una nueva etapa o una nueva dimensión a eso, el hecho de formar parte ya, vamos a decir, sistemáticamente de la construcción de conocimiento en este sentido, nada a nivel de las universidades? Yo creo que el mito identitario, como te dije, el mito fundacional siempre es fundamental y vincula a las personas. Ahora, ese mito fundacional no es sostenible en el tiempo, porque sí. Tiene que ser capaz de desarrollar trascendencia o importancia en cada momento. Tiene que poder justificar su presencia. Yo no creo que la religión católica haya podido sobrevivir todo el medioevo si la gente no entendía que detrás de eso tenía una mejor vida, necesariamente, ¿verdad? Y que haciendo ese tipo de cosas se ganaba la promesa de un cielo y de una vida mejor, etcétera, etcétera. Entonces el gran desafío es poder construir en secuencia y en el tiempo un mito fundante lo suficientemente poderoso como para que sigamos teniendo razones para estar juntos, ¿verdad?
si ese mito fundante pasa por cambiarnos, cambiar nuestra sociedad, cambiar nuestro barrio, cambiar nuestra gente, cambiar a los jóvenes, y esa es una tarea que se nota trascendente, por más ingrata que sea, nos va a encontrar a todos juntos. Ahora, si eso no se da, si el mito fundante va desapareciendo y va sosteniendo un aura en la historia, etcétera, etcétera, va dejando de ser interesante, va dejando de ser importante. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasó? Nos pasó exactamente lo mismo que le pasó a todo el mundo, supongo, ¿verdad? Por una cuestión de decisión, en algún momento dado, tal vez en palabras de Rafael Iglesias sea más claro, ¿verdad? Que cuando decía, la arquitectura es como con las minas, ¿verdad? Que para que pase algo interesante hay que aprender a faltarle el respeto. Si no, no va a pasar nada. Si hay demasiado respeto, es imposible que pase nada que sea atractivo. Y creo que eso, esa es una muy buena señal. Requiere conocimiento, requiere picardía, requiere ambición, requiere proximidad, requiere construir una serie de condiciones que permitan finalmente que pasen las cosas que son interesantes. Como históricos, porque yo con 54 años soy así como... Creo que Javier es mayor que yo, sí. Ahora por unos meses. Sí. Como históricos, qué sé yo, no tienen como sostenedores una tendencia regionalista, autóctona, qué sé yo, no tiene mayor interés. Ni para comunicar nostalgia o para esos momentos especiales donde la revisión o la construcción de una cierta tibieza de un pasado sea más interesante. Yo no creo que sea importante. Es importante porque el pasado no para de cambiar. El futuro no lo tenemos, va a ser, el presente se agota todo el tiempo. El pasado es el instrumental con el que vos producís realmente los cambios, ¿verdad? Interpretás de una u otra manera el pasado, le das una nueva causalidad, volvés a insistir sobre una nueva visión de eso, y eso va permitiendo que la gente encuentre una razón identitaria, ¿verdad? A mí me gusta decir, por ejemplo, que Pablo Méndez da Rocha es mi afecto, por ejemplo, ¿verdad? Y todo el mundo dice, claro, este es amigo de Pablo, qué sé yo, bla, bla, pero detrás de esa palabra, lo que yo estoy diciendo con mucha claridad es que yo he sido afectado por él. Él ha afectado mi vida, ha transformado mi existencia, y por eso se ha convertido en mi afecto. Yo tengo una relación con él y con mucha gente, algunos provenientes de la arquitectura, otros provenientes de otros campos, donde la gente que se ha convertido en mis afectos lo han sido porque precisamente he podido intentar, desde la asunción de un fragmento del otro en mí, la posibilidad de algo mejor. Y por eso es que me gusta ser tan vanidoso de los amigos que tengo y qué sé yo, porque uno está hecho de los otros, y porque ese estar hecho de los otros es la manera que uno tiene de ser expansivo y de poder finalmente convertirse en una persona mejor, ¿verdad? Así que desde nosotros, que por supuesto tenemos conciencia que hemos pasado tiempo, entre comillas, de persecución, y que pues ninguno de nosotros, Mandela, no es que tuvimos 30 años, y en Paraguay hay gente que estuvo 30 años en cárcel. No es que nos torturaban, nos levantaban las uñas, que en Paraguay hay gente que fue torturada y que le hacían la manicura de manera... entonces sí es importante, creo, lo que estamos haciendo. Sí creo que es contagiante en el sentido de que nos espejamos en los otros investigadores,
que están próximos a nosotros en la universidad. Y sobre todo estamos aprovechando ese territorio que se expande en torno nuestro para tener cosas que decir con respecto a la materia y a lo que deseamos que la arquitectura signifique. Cuando nos toca enseñar en el extranjero, ahora acabamos de venir a hacer el WAVE por Siria, en Venecia, por ejemplo, ¿verdad? Y es sentir que no hay ningún rincón del planeta en el cual yo sea extranjero, ni ninguna nación que me encuentre a mí como no hermano de ese lugar o de esas cosas. O el hecho de hacer cursos en contextos totalmente distintos al nuestro, haciendo exactamente lo mismo. Cuando participamos, por ejemplo, en el GSD, sigue siendo convocar la materia, pero convocamos la materia por vida. Es decir, nuestros viajes son no a la búsqueda de una tribu extraña en algún lugar no, es al laboratorio de biología de la propia universidad donde se están desarrollando los máximos avances en forma de transformar la materia mediante el uso de vida a partir de todo lo que significa el conocimiento exponencial que aparece desde el genoma, y con eso reterritorializamos al campo de la arquitectura, desarrollando métodos y formas de utilizar eso, o el máximo aporte que podemos desarrollar en torno a robótica, que aparentemente es un tema así muy exterior a la arquitectura, pero nosotros cuando quisimos hacer un pozo primero usamos la mano, inventamos un instrumento, se llamó pala, inventamos un bulldozer, dinamita, que se dio para hacer testosterónicamente la posibilidad de meternos abajo. Pero en los laboratorios del MIT hay gente que está trabajando, por ejemplo, sobre el Sandfish, que es un robot de arena, que lo que hace es imita la lagartija esta del desierto, que con una cierta secuencia es capaz de ir por debajo, y eso con un joystick sin necesidad de hacer un agujero para decir, hace que vos puedas estar por debajo, mandar materia, hacer cimiento, preparar las cosas, eso sin desenterrar. Y sin hacer un gran pozo para llegar al tercer o cuarto subsuelo, y vos estás acá enviando inteligencia e instrumental muy por debajo, de la misma manera que te operan hoy con endoscopía en la punta del brazo para tocarte el corazón, etcétera, etcétera. Entonces todas esas posibilidades están en el mundo y son tan importantes como el descubrir si es o no la saliva de la hormiga la que produce que la termita transforme la tierra vulgar en una roca de fabricación biológica. Y si hoy nosotros podemos hacer eso sin necesidad de triturar la piedra, gastar energía para quemarla, gastar energía para traerla hasta el lugar, gastar energía para volar, y podemos aprender de eso con el manejo de la vida, automáticamente todos esos procesos se tornan obsoletos y desaparecen, etc. Dicho todo ese universo, ese embrollo, por supuesto que es interesantísimo poder imaginar una pared hecha tan inteligente como las de tierra que hacían nuestros tatarabuelos, pero no va a ser la misma, no va a ser de la misma manera, no tiene la misma ambición, somos distintos. Tenemos instrumentales distintos y tenemos que ser capaces de construir esa diferencia positiva a nuestro favor. Bien. Sí, quería hacer una cortita en relación a lo que estuvimos hablando y un poco los síntomas de los modos de hacer, lo que conlleva, y como también a propósito del qué y de esta búsqueda que hacen. Que es muy lindo esto, que uno se refleja en los otros y como construye con referentes y como que se va moviendo esa construcción, pero a mí me interesaba por ahí que puedas explicar, incluso desde la concepción y como vos decías, la importancia de dar sentido y lo mitológico, cuál es la relación
en la construcción de la arquitectura y por ende del paisaje con la cultura guaraní? Digamos, ¿qué sentís que te aporta? Bueno, para nosotros eso es, no sé, como cada nueva mirada nos presenta como estar en una caramelería, ¿verdad? Solo para testimoniar esa inteligencia, yo había visitado una comunidad, creo que este cuento se lo conté al negro Fontana Rosa el día que le conocí. Había visitado una comunidad con la carga jesuítica en la cabeza y entraba a las casas de los indígenas y veía que tenían fuego dentro. Entonces me preocupaba eso, porque en la descripción jesuítica hablaban los sacerdotes de las enfermedades pulmonares, oculares y qué sé yo, que sobrevenía de todo eso. Entonces le digo, don fulano, qué linda tu casa, qué linda que está, pero ¿y no te molesta el humo? No, para nada. ¿Y por qué no te molesta el humo si ahí hacen fuego? No, porque para hacer el fuego que hacemos dentro de la casa, nosotros usamos la madera que combustiona sin humo. Primer golpazo, ¿verdad? Y así vamos transitando hasta llegar al momento más tonto de mi parte, donde le digo, don fulano, qué interesante su plantación, qué lindo el maíz, cómo hace para mantenerlo acá en esta selva, ¿verdad? Con una hormiga que tenían este tamaño, más o menos, qué sé yo, qué insecticida uso. Y me dice, no, nosotros no usamos insecticida. ¿Y con qué matan las hormigas entonces? Le digo, no, nosotros no matamos las hormigas. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Nosotros sabemos dónde están las hormigas y qué es lo que le gusta comer a la hormiga. Entonces lo primero que hacemos es plantar alrededor del hormiguero todo lo que la hormiga va a necesitar y después venimos y hacemos nuestros cultivos, lo que vamos a consumir, etc. Cuando uno se da cuenta de la impresionante inteligencia con la que ellos logran, sin instrucción, logran dominar el mundo y logran manejar sus recursos de una manera que para nosotros a todas luces resulta sorprendente, extraordinariamente gratificante. Se vuelve así en una condición de, sobre todo cuando se torna una epopeya, ¿verdad? El indio es un imbécil, es un idiota que está ahí, qué sé yo, abandonado en un mundo que cambió y que no tiene ninguna... Y vos de repente sos capaz de descubrir que el tipo es el emperador de su territorio, es alguien que vive magníficamente bien en el lugar donde está parado, conoce y puede resolver la totalidad de todas sus ambiciones de qué vestir, qué comer, cómo construir su casa, cómo salir de fiesta, cómo ser capaz de inventar el compartir la alegría por procedimientos que no pasan por o droga, qué sé yo. Entonces lógicamente eso se convierte en un recetario así al cual nos quedamos absolutamente vinculados afectivamente, con el mismo concepto de afecto que decía antes. Sí. Cerramos con esto. Sí, y aparte porque daríamos esta charla, tomaría un rumbo directo para otro lado, y a veces uno necesita como de tener un paneo un poco más general, salvo que vos quieras venir más seguido y se mucho de vos, pero por la duda... A mí me trajo Gloria a la vuelta, así que tendrán que negociar con ella. No, a ver, no está ajeno a todo lo que está pasando en este momento, estos procesos políticos, sociales, que como son regionales, y así como hemos tenido momentos en los cuales nos unía algún tipo de condición para trabajar, para generar proyectos, para llevarlos adelante, o para truncarlos, o para repensarlos, ¿no? Una pregunta que no puedo no hacerla en este momento, ¿no? ¿Cómo ves? Sigo insistiendo, digamos, o en términos personales o en términos a lo mejor de un colectivo, porque creo que de algún modo hay, no sé si será una escuela de arquitectura, pero bueno, si hay esos pedacitos de
de amigos que están en Boca, también pasa, supongo que con ellos, y por tanto ese colectivo comparte muchas cosas, ¿no es cierto? Que no sé si llegará a ser una escuela, pero ¿cómo ves el desarrollo de estas arquitecturas en el momento en el cual los avances por algunas cuestiones políticas, algunas expresiones de lo popular no están siendo un poco el centro de los intereses, ¿no? Es que el problema es, incluso es como lo que pueden llegar a enunciar hoy en día como urbanismo ecológico, ¿verdad? Es un discurso que es interesante, pero que todo el mundo está esperando un buen hacer que le otorgue identidad como para poder compartir eso con más personas, ¿verdad? Yo creo que lo que nos está pasando al respecto de la materia y la posibilidad de ser un poquito desobedientes con la instrucción y tener sobre todo la ambición de producir conocimiento, nos ha puesto en un territorio, por un lado, muy fraterno, de mucha admiración y respeto hacia lo que la gente hace, pero también ante un universo de posibilidades muy, muy grandes, ¿verdad? De ahí que nosotros no solamente hacemos el taller, que es donde hacemos otros colectivos, como por ejemplo Agua Alta en Paraguay, que es detrás de eso, se hace una suerte de asistencia también, y hacemos eso, otro que es Americano del Sur, que es donde intentamos promover la posibilidad de la producción de conocimiento como punto importante, como todavía construcción pendiente que tiene que poder ser llenada con eso. Nosotros estamos en un momento donde asistimos a la posibilidad donde nuestro trabajo ya de alguna manera fue celebrado en términos de aportación, que fue interesante, que hicieron esto, lograron hacer esto, que nadie hacía, o que nadie estaba con un cierto grado de excelencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ese es un territorio de ofrenda, de regalo. Eso fue un punto de partida. Desde ahí pudimos empezar, ¿verdad? Y creo que lo que se viene en los próximos años son desafíos todavía mayores al respecto de hacernos cargo de este 60% de la población del mundo que vive de manera difícil y de este 30% de la gente que vive en miseria. Y ahí es que los desafíos son inmensos, porque somos sirios, porque somos hindúes, porque somos musulmanes, y tenemos que ser capaces de encontrar por encima de los medios con los que hemos construido esta sociedad nuevas maneras para conseguir vivir mejor. A todas luces la guerra no puede ser la respuesta a tanta violencia. No se combate la obesidad agrandando la ropa de la gente. Hace falta una otra mirada y una otra cosa. Y entiendo que la construcción más importante, así como digamos la frase más resumida en torno a nuestra definición disciplinaria, es velar por la habitabilidad de los seres en cuanto humanos. Este velar por la habitabilidad, entendiendo nuestros recursos, lo que está cerca nuestro, qué sé yo, velar es cuidar, proteger la habitabilidad de los seres en cuanto humanos, es decir, de aquellos que se entienden en los otros como una sola persona, ¿verdad? Y creo que nuestra disciplina, si bien es cierto, ha dado unos pasos importantes en torno a velar y a la habitabilidad. La gran construcción pendiente sigue siendo la de los seres en cuanto humanos, ¿verdad? Transformarnos en seres solidarios, fraternos, pacíficos, libres, es una tarea que todavía es pendiente para más del 60% de la población del mundo.
Y creo que ahí es donde tenemos que ser capaces de unir las banderas y conciliar las voces distintas. Salir en amparo, construir cuidados, cuidadanos, cuidadanía en cuidades. Y eso es algo súper importante, y eso creo que también Gloria va a hablar ahora, ¿verdad? No porque necesariamente ascriba una condición de género desde lo femenino, sino por lo mucho que hay que amparar todavía y por estar atentos a limar todas las diferencias para fortalecernos en el encuentro.